periodismo investigativo. William, usted me perdona si le agradezco otra vez a mis lectores en las dos orillas mi trabajo, el trabajo de despedida para Santo, que se llama ¿De qué te ríes, payaso? Ay, qué vaina tan buena. Ha tenido un verdadero alud de lectores. En las dos orillas y en todos los sitios donde se recibió ese escrito y se multiplicó, como en el periódico Debate, por ejemplo, y en cuantos otros medios de comunicación. Esto es una cosa maravillosa, increíble, pero es que ahí también se hacía un pequeño intento, como el del presidente del Senado, por dejar en claro de qué se reía Santos con Daniel Ospina en el despacho de los presidentes cuando dejaba la presidencia de la República de un país destrozado, destruido, aniquilado. Pero hoy es un país distinto, es un país esperanzado. No se le olvide que la esperanza fue lo último que quedó en la caja de Pandora cuando se escaparon todas las virtudes, pero la alcanzó a cerrar y apenas contuvo en ella la esperanza. Señor. De la esperanza se alimentan los pueblos y de la esperanza vive la historia. Y esta es una esperanza sólida, William. Esto no es un cuento, esto no es un embeleco. Esta es una esperanza real y vamos a cambiar la historia entre todos. Iván Duque será el gran capitán de esta nave. Él solo no puede hacer nada o no puede hacer mayor cosa. Con todos nosotros detrás empujando, William, esto va a cambiar. Adelante, William, al oído. Sí, señor. ¿De qué te ríes, payaso? Fue ante Daniel Samper Ospina. Porque se le olvidó el primer apellido. Perfecto. ¿Qué dije yo? Daniel Ospina. Daniel Ospina, pobre Daniel Ospina, excusas, Daniel Samper Ospina. Sí, señor. Dos payasos muertos de la risa del país que nos estaban dejando. Así es, doctor. Entonces, adelante, pues. Hablando de discursos presidenciales, una luz de notas ha llegado aquí a la hora de la verdad, y a mi correo, haciendo alusión a una infame bellaquería que cometieron con la memoria histórica desde el diario oficial El Tiempo con el doctor Mariano Ospina Pérez. Un historiador respetabilísimo, porque yo le he tenido consideración y afecto y admiración, no sé qué le pasó. El historiador Benjamín Ardila Duarte dijo lo siguiente y está en negrillas. En El Tiempo, el récord de extensión lo tuvo Mariano Ospina Pérez en su posesión, quien en 6 horas agotó los temas y a los visitantes, 2 de los cuales murieron, según se dijo, por retención urinaria. Eso es absolutamente falso, ¿cierto, doctor? Sí, señor. El que pronunció el discurso de 6 horas fue el doctor Giraldo. Sí, José Jaramillo Giraldo. ¿Qué Jaramillo Giraldo? Sí, señor. Que sería después un político de izquierdas muy connotado y que se demoró 6 horas. Y esa es una anécdota y el presidente Ospina tuvo que soportar eso, como lo tuvieron que soportar todos los asistentes. Y se dice que el poeta Marquina, sí, señor, a quien mandó España para encabezar la delegación, mi padre en aquella época pidió que fuera José Ortega y Gasset. Sí, señor. El presidente Lleras Camargo era un gran admirador de Marquina y pidió que fuera el poeta Marquina el que vino. Y el poeta Marquina, un hombre pues muy delicado, ya muy anciano, tuvo que contener las ganas de orinar durante 6 horas y eso le produjo una infección urinaria y lo mató. Pero eso pues no fue el presidente Ospina, ni más faltaba. Listo. Perfecto. Desaprobación. Fue José Jaramillo Giraldo. Sí, señor. Y eso quede para la anécdota y ¿sí? Para las anécdotas tristes, ¿no? Para ¿sí? Las anécdotas tristes de la vida política del país. Un hombre que creyó que lo estaban eligiendo era el presidente. Pero ni siquiera eso, porque un discurso de 6 horas... Era para sabotear la posesión del doctor Ospina. Apenas Fidel ¿sí? Castro, ¿sí? Apenas Fidel Castro, que pronunciaba discursos de 5 y 6 horas. Además, y mucho más. Sí, no, Sergio, no lo calumnie tampoco. Con 6 horas no le parece suficiente. No, pero de Castro hay registros mucho más largos. Déjeme, le busco el dato. La desaprobación de Santos, la desaprobación del sátrapa en Yanjas.
Pues el señor Juan Manuel Santos termina su gobierno con una desaprobación del 72% y con una aprobación del 22%. Yo creo que eso deja claro que los colombianos saben lo que dejó Santos y el desastre que hizo, porque pues surgieron muchas críticas por el discurso del senador Macías, pero creo que es evidente que la mayoría de los colombianos están de acuerdo con el senador Macías porque además es la realidad. Claro, pero no se le olvide pues que eso fue después de la más intensa campaña publicitaria de la historia de Colombia. Sí, señor. Vamos a pedir los datos para que los tengan ustedes de cuánto votó a la caneca de la basura Santos detrás de su imagen política en campañas publicitarias. Con razón la furia de algunos medios de comunicación con el discurso de Macías. Se pusieron indignados, se salieron de la ropa, eso daban saltos mortales. ¿Por qué les molesta tanto? Porque hay un principio en mercadotecnia, William. El cliente siempre tiene la razón. ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Aquí no y Santos no era un presidente, era el cliente. Así Y entonces a esos medios publicitarios sintieron que les estaban atacando al cliente. Sí, por eso nunca fue nuestro cliente, porque aquí nunca le pagaríamos semejantes mentiras. La intervención más larga de Fidel Castro fue en 1998. Habló 7 horas y 15 minutos en Cuba. Le ganó a José Jaramillo Giraldo. No, pero saben, hay campeones. Hay un congresista estadounidense que habló más de 24 horas y 18 minutos. Pero eso fue un caso de pero fue un caso de filibusterismo. Sí. No para producir un efecto político, sí, claro. Y Ted Cruz también lo hizo, 22 horas. Bueno, eso es lo que se llama filibusterismo. Tal cual, sí señor, filibusterismo. En la práctica americana, que es para cerrarle el camino a otro proyecto, allá no le pueden quitar la palabra a nadie, sí. Entonces se tomaban 22 horas y 24 horas y la resistían. Aquí hubo también un maratónico, ¿no? Un parlamentario, Salazar Santos, que era un excelente parlamentario, que duró horas y horas y dijo, voy a ver cuál es el desafío que me hacen, pero estoy dispuesto a resistir las horas que sean necesarias, dentro de un acto también de filibusterismo. Pero aquí estamos hablando de jefes de Estado, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero en todo caso, pues, el discurso de José Jaramillo Giraldo casi acaba con la posesión de Mariano Ospina Pérez, que era presidente del Senado, y vea pues lo que ocurrió. Adelante, Willy. El atentado a Maduro. El atentado a Maduro o el presunto autoatentado, o no sabemos qué fue, pues daba mucho de qué hablar y muchos lo anunciaron. Esto podía ser un montaje para seguir persiguiendo a la oposición. Y la cargó Maduro contra el diputado Julio Borges y contra Juan Requesens, quien ya fue capturado, también líder opositor, fue capturado junto con su hermana. Así pues que empiezan las capturas como represalia de lo que aparentemente fue un autoatentado programado desde Caracas. Desde el gobierno de Maduro dicen que no, que esto fue orquestado desde Colombia, más precisamente desde Chinácota, en norte de Santander. Y eso es para tapar el ridículo. Es que no hay nada peor que quedar en ridículo. Esa gran parada, la gran parada militar, todas las tropas ahí, las tropas de Maduro que lo respaldaban, corrían como gallinas. Mejor dicho, ese ridículo no lo ha hecho ningún ejército del mundo. Sí, la idea era mostrar el poderío militar, hicieron todo lo contrario, ¿no? Lo que mostraron es que ese ejército al primer petardo sale a perderse. Así es, así fue, pero el problema que queda ahora es la oposición, que está en la mira del gobierno de Maduro, que tiene argumentos seguramente inventados por él mismo para capturar a toda la oposición, como ya está siendo costumbre en Venezuela. Ahora quiero dejar claro que ese es el ejército de Venezuela, que no es el ejército profesional, serio, valeroso que tenía Venezuela. Pues es que en Venezuela están los mejores guerreros de América. Esos no salen corriendo con un petardo. Esos no.
Esos no. Los que salieron corriendo son estos filibusteros contratados por Maduro para que le hagan bulto en las paradas militares. ¡Qué vergüenza! El exministro Villegas es un sinvergüenza, dice Juan Carlos Pinzón. Por una entrevista concedida por Villegas, el exministro de Defensa, a El Tiempo, en donde afirma: me hubiera gustado recibir una política de erradicación de coca más dinámica de parte de mi anterior, Juan Carlos Pinzón. Desde Shanghái, Pinzón respondió que es una persona sin vergüenza alguna, no hizo nada, igualmente debilitó las fuerzas militares, buscando ahí una excusa para no actuar. Vino después en el 2013 el paro en el Catatumbo. Esto coincide con la erradicación forzosa en ese mismo lugar. El presidente, espurio presidente, el sátrapa, no autoriza recursos para la erradicación. Impactan 2 aviones. Muere un piloto. Consecuencia: los Estados Unidos suspenden la aspersión por 10 meses. En Putumayo y Guaviare empiezan paros para copiarlo del Catatumbo. En 2014, Juanpa promete acabar con la aspersión siendo candidato. Esto lo está afirmando el doctor Juan Carlos Pinzón. Estando embajador, formuló con Whitaker el envío de 2 comisiones de los Estados Unidos para ayudar a corregir el rumbo sobre el tema de la erradicación. Una con Bromfield. Eso termina mal. El presidente maltrató, recibió el maltrato de Villegas. La inacción del presidente fue notoria. La descoordinación y la pelea de egos en el alto gobierno se mostraba evidente. Villegas, Pardo y Naranjo, y luego la salida del ministro Pinzón, quien me lo comentó en la barbería, originó que los Estados Unidos ofreciesen desertificar a Colombia, porque sabían que el presidente, el sátrapa, era bregando a cubrirle la espalda a los narcocultivos. Es una vergüenza toda esta radiografía, doctor Londoño, pero ahí está retratada la política antidrogas que desde el gobierno, el espurio presidente que afortunadamente ya se nos fue, contribuyó a que esto llegase casi a 300.000 hectáreas.